La Segunda Guerra Mundial ha convertido a los nazis en los malvados de la historia y a los ejércitos que lograron derrotarlos en héroes, aunque todos están teñidos por un manto de ilegalidad. Si bien son conocidos los asaltos, robos y crímenes sexuales de las tropas alemanas hacia poblaciones soviéticas, o de los japoneses con el terror que causaron en la masacre y violaciones masivas en Nankín, el Ejército Rojo no se quedó atrás en sus terribles y condenables delitos de lesa humanidad contra los alemanes. Por otra parte, los soldados estadounidenses son considerados los más grandes héroes bélicos de la historia. Sin embargo, pesa sobre ellos una sombra que los libros y la cultura intentaron esconder a toda costa. En este video vamos a revelarles la cara siniestra y oscura de las tropas aliadas, que aunque liberaron a Francia del yugo nazi, relatos de la época los describen tan crueles como los alemanes. Empecemos con esta historia. El desembarco en Normandía y la recuperación del territorio francés por parte de las tropas de los aliados es a menudo relatado como una de las hazañas bélicas más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. El ejército norteamericano fue recibido con los brazos abiertos por todos los poblados galeses que se alegraban de ser librados por fin de las milicias alemanas. Pero al parecer algunos soldados estadounidenses se aprovecharon de esta cálida bienvenida. Violaciones en grupo a mujeres francesas, sexo en lugares públicos en frente de niños y abuso de su situación de poder para someter a ciudadanas galesas son algunos de los imperdonables crímenes perpetrados por soldados norteamericanos, convencidos de que las francesas eran chicas fáciles y que gustaban de acostarse infinitamente con los héroes salvadores. Algunos casos fueron un poco más violentos, como narra un testimonio en el que unos soldados llegaron al anochecer bajo los efectos del alcohol, entraron a la fuerza en una casa y trataron de arrastrar a dos mujeres, madre e hija de 18 y 40 años, escaleras arriba. Ambas lograron escapar, sin embargo los soldados no se dieron por vencidos fácilmente y comenzaron a buscar en todas las casas de la zona hasta que finalmente las encontraron en el armario de un vecino poco antes de la medianoche. Los hombres las sacaron, las arrojaron sobre dos camas y el crimen que finalmente cometieron los 6 soldados quedaría en la memoria de estas dos mujeres para siempre, incapaz de ser borrado. El alto mando estadounidense les había vendido a sus milicias el día D como una aventura erótica, ya que en la mente de los violadores de guerra en Francia no se trataba de humillar a las mujeres de un enemigo ni de castigar a un pueblo resistente al invasor, sino que la violación era vista como una recompensa. La razón de esto es que las francesas eran presentadas por la revista militar Stars and Stripes como una gran casa de prostitutas, un país erotizado cuyas mujeres eran bellas, acogedoras y demostrativas. Estos estereotipos habían sido generados anteriormente entre los veteranos de la Primera Guerra Mundial, cuyas exageradas aventuras eróticas en tierras galas fueron pasando de generación en generación. En otro ejemplo de propaganda militar de Estados Unidos que era distribuida a través de informes de prensa, intentaban representar a Francia como un enorme burdel habitado por 40 millones de hedonistas, como se pudo leer en la revista Life de esa época. Esta mirada construida y ficticia en la que las francesas eran ninfómanas terminó agitando un tsunami de lujuria masculina, que una población maltratada y desconfiada a menudo lo vio como un segundo asalto a su soberanía y dignidad. La historiadora estadounidense Mary Louise Roberts ha documentado numerosos casos de abusos sexuales en Reims, Cherbourg, Brest, Caen y Le Havre, entre otras localidades, aquellas precisamente en las que los soldados americanos estaban concentrados. En una entrevista publicada por Le Monde en julio de 2013,
La autora se refiere a la correspondencia entre Pierre Buisson, el alcalde de Le Havre, y un coronel americano, en la que aquel le explicaba que recibía continuamente quejas de los ciudadanos sobre la cuestión. Las milicias norteamericanas mantenían relaciones en casi todas partes, en los parques, en edificios abandonados y hasta en cementerios, haciendo gala de una promiscuidad sin límites. A continuación les presentamos el testimonio de una mujer alemana que sufrió violaciones por parte de tropas del Ejército Rojo durante la toma de Berlín. Este relato busca proporcionar una comprensión más profunda de las experiencias vividas al finalizar esta dolorosa guerra, ya que prácticamente no existen testimonios similares de mujeres francesas. People in Berlin, we make a second Moscow out of you. And the war is over, you will be glorious Russia and this. And we had women and young children, our young teenagers, jumping literally off bridges, off everything, just to kill themselves because they didn't want to be raped. And this is what I don't think ever in my life will forget. Buisson proponía que el ejército americano abriera un burdel reglamentado en el norte de Le Havre, el cual sería inspeccionado por las autoridades sanitarias para evitar el brote de enfermedades de transmisión sexual. Una petición similar se había hecho también en Cherbourg, donde después de una serie de numerosas violaciones, la policía local había pedido a los americanos que adoptasen un sistema de prostitución reglamentado, similar al que los nazis habían mantenido en los tiempos de la ocupación de Francia. Si bien los altos mandos estadounidenses estaban al tanto de las barbaridades que hacían sus soldados, en ambos casos las autoridades militares estadounidenses se opusieron a crear esas zonas rojas. Esta negativa a admitir el brote de violencia sexual y la lujuria a la que las tropas norteamericanas habían parecido ceder fue una orden directa del gobierno de Estados Unidos, ya que no iba a permitir que estas travesuras ensuciaran el honor de sus soldados. Podemos deducir que por hechos como este es que encontramos tan pocos testimonios de la época narrados al respecto. Investigaciones de historiadores y periodistas estiman que hubo miles de casos de violaciones similares o peores a los que les hemos compartido, pero que nunca conocieron la luz. Eso se debe a dos razones principales, siendo la primera que las mujeres francesas no quisieron denunciar los abusos para no cargar con el estigma y la culpa de haber sido violadas brutalmente. El segundo y más importante motivo está relacionado con que los altos mandos norteamericanos no quisieron manchar la honradez de sus tropas. El número total de violaciones en Francia entre junio de 1944 y junio de 1945 a manos de soldados norteamericanos se estima en más de 3.600. Hay que reconocer que los líderes de las milicias de Estados Unidos no hicieron un completo caso omiso de estos hechos, sino que montaron una corte de guerra para que juzgara a una proporción pequeña de estos crímenes. De junio de 1944 a junio de 1945, los tribunales militares norteamericanos instalados en territorio francés juzgaron a 139 soldados por este delito. De ellos, 68 fueron condenados a cadena perpetua y 22 a pena de muerte. La cifra puede parecer pequeña, pero son recuentos oficiales y no recogen más que el periodo de un año. Por supuesto, los historiadores sostienen que muchas otras víctimas nunca presentaron una denuncia. Casi la mitad de los acusados por violación fueron ahorcados en público por las autoridades militares norteamericanas, de los cuales la mayoría eran negros, mostrando un sesgo de racismo en la conducción del ejército de ese entonces, que consideraba que los afroamericanos violaban por ser más silvestres. La totalidad de estos crímenes y sentencias, si bien fueron llevados adelante de forma oficial, no fueron difundidos en lo absoluto, buscando de esa manera silenciar uno de los capítulos más horrendos protagonizados por una minoría de los liberadores norteamericanos: la violación de cientos de mujeres francesas, muchas de ellas menores de edad. Todo lo contado en este video hasta este momento está relacionado con las mujeres inocentes que fueron asaltadas y agredidas sexualmente por las tropas aliadas. Ahora bien, hemos hecho referencia a los prostíbulos manejados por los nazis que funcionaban en la Francia ocupada por el Tercer Reich.
Las prostitutas que trabajaban en esos burdeles, que eran de alguna manera empleadas de los soldados germanos, en muchos casos fueron colaboracionistas del régimen nazi, ya sea por conveniencia, a cambio de privilegios, o por la fuerza, simplemente bajo amenaza de muerte. Cuando los aliados lograron derrotar a los alemanes y expulsarlos de las tierras galas, la crueldad, tanto del ejército vencedor como los locales, llenos de sed de venganza, iban a atentar contra estas mujeres a las que consideraban cómplices del Tercer Reich y traidoras a su patria. Dejamos a continuación un testimonio descarnado, tomado de esa época, con respecto a las prostitutas francesas y las represalias que sufrieron. Monterfil, un pueblo del noreste de Francia, acababa de ser liberado. Era el verano de 1944, el año del desembarco. Acusadas de colaboración con los nazis, 3 mujeres prostitutas fueron torturadas antes de ser ahorcadas. No existían pruebas, ninguna detención había sido relacionada con ellas, pero eran los tiempos de la depuración, en los que las venganzas contra los colaboracionistas eran públicas y crueles. Otro castigo extremadamente común y despiadado que se le aplicó a este grupo de mujeres de forma arbitraria, ya que no había juicio ni pruebas, fue una humillación pública que consistía en raparlas y pasearlas en jeep por todo el pueblo, para que los lugareños y lugareñas pudieran abuchearlas y arrojarles basura y comida podrida a modo de castigo. Unas 20.000 mujeres francesas sufrieron este castigo, en el que las autoridades buscaban que este tipo de exorcismos públicos fueran en parte una válvula de escape que evitara violencias mayores una vez terminada la Segunda Guerra. Hasta aquí el video, te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.